Como hizo por Siria, Líbano, Afganistán, Ucrania y Tierra Santa de 2013 a 2023, el Papa Francisco convocó hoy a una jornada de oración y ayuno de comida para pedir el don de la paz. Esta invitación es para justamente el día de hoy, lunes 7 de octubre, primer aniversario del brutal ataque de Hamás a Israel. Hoy queremos reflexionar sobre esta convocatoria del Papa y la importancia de la oración y el ayuno para pedir por este don de la paz, por lo cual ya estamos en contacto con Monseñor Pedro Torres, obispo de Rafaela y presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo y Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las religiones de la Conferencia Episcopal Argentina. Monseñor Pedro, buen día. Carolina le saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Carolina. Un gusto escucharte y estar en contacto con toda Radio María. Igualmente, Monseñor Pedro, bueno, queríamos un poco reflexionar sobre este pedido, ¿no? Del Papa, podríamos decir clamor, ¿no? Es un clamor, y un clamor muy evangélico. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La Iglesia siempre reza por la paz. De hecho, hace 57 años comenzamos el año civil, 1 de enero, pidiendo el don de la paz. Pero esto que lo instauró Pablo VI en realidad era parte del calendario de los primeros siglos de la Iglesia, porque cuando comenzaba el año en septiembre, el año juliano, también las oraciones eran por la paz. Esta oración por la paz es un compromiso que vivimos en cada Eucaristía también, porque nos deseamos la paz y nos comprometemos a ser agentes de reconciliación. Pero en este momento, a mí me vienen muchas cosas al corazón, pero me parece que justo el Día de la Virgen, San Bernardo en este día tiene una oración donde dice: mis designios son designios de paz, dice Dios, ¿no? Uh-huh. Es un gesto de amor, es un gesto de humildad, porque estamos hablando de reconocer la necesidad de la paz como se necesita el pan, por eso el ayuno. Es un gesto de compromiso y de pedir perdón también cuando no somos instrumentos de paz. Y a la vez es un mensaje a la diplomacia, a los políticos, que a mí me hizo recordar lo que decía Juan Pablo II cuando vino a la Argentina en medio de nuestros conflictos bélicos. Él decía: en una guerra lo único que queda en pie al final es la mesa de negociaciones. Uh-huh. Pongámosla antes, no después. Esta oración es un clamor y la oración puede mover montañas. En la historia también Teresa de Calcuta alguna vez rezó por la paz en Beirut y fue un día sin bombardeos por su intercesión. Bueno, hoy que todo el mundo rece por la paz y eso nos comprometa a educarnos para la paz y al mismo tiempo sea un gesto de amor y consuelo a nuestros hermanos que están en estas regiones. Hoy muy de madrugada recibí un mensaje de un fraile de Tierra Santa donde agradecía la cercanía. Sienten este gesto como un abrazo en medio del dolor. Uh-huh. A ellos que están como incluso sin posibilidad de salir de ese espacio y no van a salir tampoco. A la vez me parece que es un momento para repasar lo que la Iglesia nos ha enseñado. De hecho, Juan Pablo II en el 2004, un año antes de su Pascua, hacía un repaso de los mensajes por la paz y decía que en estos años la Iglesia, desde aquel grito de nunca más la guerra de Pío XII, de la carta de Juan XXIII, había dado como las coordenadas para trabajar por la paz y había hasta hecho un glosario por la paz. Algo fácil de entender, pero muy difícil de vivir. Lo decía el Papa en el Ángelus ayer. Uh-huh. Y en este contexto la Iglesia dice: el terrorismo es un horror, hay todavía secuestrados, pero el camino no pasa por entrar en el espiral de la violencia, sino por los caminos de diálogo, de perdón, de reconciliación, de diplomacia que permitan restaurar el derecho, que permita a las naciones convivir en paz. Al momento de convocar a esta jornada de oración y ayuno, el Papa Francisco utilizó una frase en donde dijo: estamos
casi entrando en una guerra mundial, ¿no? Fue una frase fuerte y que para él también en ese momento se lo vio muy compungido, podríamos decir, y es algo que le preocupa mucho el tema porque este llamamiento de jornada de oración y ayuno ha sido desde que inició su pontificado, ¿no? Prácticamente todos los años, lamentablemente. Desde hace muchos años hay, me animo a decir, más de 20 conflictos activos en el mundo, algunos que no llegan a la prensa, sino en momentos. Pero este conflicto tiene la posibilidad de una escalada universal, como el de Ucrania también, y el Papa ha hecho llamados como clamor, con cierto tono de preocupación. Él ha dicho, incluso hace rato, que estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedazos. Sí. Pareciera que no hemos aprendido nada del siglo XX respecto a que las guerras siempre nos dejan peor. Pero en ese contexto, ahora, si se entra en el espiral de la violencia, responder ataques como los que ha hecho Irán, con más ataques, no vamos a solucionar nada, sino a agravar la situación. Los organismos internacionales que han ayudado mucho a tomar conciencia de que tenemos que trabajar por una fraternidad universal, no han dado todavía en la tecla de recursos jurídicos para poder solucionar esto. Por eso el apelo a la oración, al diálogo e incluso al ayuno, que expresa este compromiso hasta de nuestra corporeidad con el trabajo por la paz, experimentar la necesidad en carne propia para no sentirlo como algo de fuera, como algo ajeno. La guerra parece lejos, pero aunque sean lejos, siempre nos golpean e incluso no podemos ser indiferentes ante la muerte de ni un ser humano. En Fratelli Tutti también había hablado del rol de las religiones por la paz y un compromiso de reconocer la dignidad de todo hombre. Ha hecho alusión no solamente a los secuestrados, sino a los palestinos inocentes, a quienes en una guerra siempre somos víctimas, los que quedamos en medio, ¿no? Jornada de oración que comenzó, podríamos decir, en el día de ayer, ¿no? Cuando el Papa se unió junto a los sinodales a rezar el rosario, un poco en el sentido, en el sínodo están presentes prácticamente varias voces de todo el mundo, ¿no? Una forma, un significado en ese rezo del rosario, ¿no? Yo me animo a decir que comenzó el día de San Francisco de Asís, por lo menos acá en Argentina y en muchos espacios franciscanos del mundo ha sido como el tono de la fiesta franciscana, ¿no? Y ayer rezó el rosario e incluso algunos de los invitados al sínodo de la sinodalidad, estaba el patriarca del Líbano, que decía que él sentía que había sido invitado precisamente para dar un testimonio de perdón y reconciliación. En ese marco no solamente ha invitado a gente que está viviendo el conflicto de Tierra Santa, como llamamos nosotros, de otros rincones de la tierra, y muchas veces, por ejemplo, el Papa ha hecho presente los conflictos de Myanmar, que el mundo tal vez ni piensa, pero que están significando horrores como en tantos rincones de la tierra. Monseñor Pedro Torres, bueno, nos unimos en oración en este día de jornada de oración por la paz y ayuno. Le agradecemos por esta comunicación y me gustaría si usted da la invitación, ¿no?, a esta jornada con un pequeño mensaje, sobre todo para la unidad y la fraternidad, ¿no?, de las religiones. Bueno, a los hermanos católicos yo les diría, recen el rosario hoy y díganle junto al Papa, a la Virgen, oh María, Madre nuestra, estamos de nuevo aquí ante ti. Tú conoces los dolores y las fatigas que en esta obra abruman nuestro corazón. Muy fuerte la oración del Papa. Y que cada creyente, aquellos que saben que el Corán enseña que el que mata una vida mata a toda la humanidad, aquellos que profesan otras religiones, se una en este clamor. Estamos invitados a asumir los designios de Dios y sus designios son de paz.
que se transformen las lanzas en podaderas, en constructoras de alimento para los demás, diría Isaías. Y vivamos esta jornada con sencillez, pero cuidando la paz del corazón y sembrando paz ahí donde estamos. Seamos instrumentos de paz, como Francisco de Asís, en nuestros ambientes y desde allí en el mundo entero. El Dios de la paz inunde sus corazones y los bendiga, permítanme, Sí. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor Pedro Torres, el abrazo a la distancia, la alegría de verlo bien y bueno, muchas gracias por estas palabras en este día tan especial para no solamente los católicos, sino para todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Estuvimos en diálogo con Monseñor Pedro Torres, obispo de Rafaela y presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo y Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las religiones de la Conferencia Episcopal Argentina, hablando sobre esta solicitud del Papa para hoy, la jornada de oración y ayuno para implorar por la paz. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana como todos los días a las 7:30 con toda la información. Quédese aquí en Radio María, ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con Un Punto de Vista.